Episodio 2. La manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy quiero empezar con una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Por qué es tan fácil caer en malos hábitos, como revisar el móvil una y otra vez, pero tan difícil mantener uno bueno como hacer ejercicio por la mañana? A pesar de nuestros mejores esfuerzos, a menudo nos encontramos atrapados en las mismas rutinas año tras año, intentando motivarnos para cambiar. Pero lo que voy a compartir hoy es una de las claves que podría cambiar por completo cómo vemos el proceso de cambiar nuestros hábitos. Hoy no vamos a hablar solo de cambiar lo que hacemos, sino de quién creemos que somos. Imagina esto. Dos personas tratando de dejar de fumar. A la primera le ofrecen un cigarrillo y dice, no gracias, estoy intentando de fumar. A la segunda persona le ofrecen lo mismo y responde, no gracias, no soy fumadora o fumador. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. La primera persona se sigue viendo como una persona que fuma, aunque está intentando cambiar. La segunda persona, sin embargo, ya ha cambiado su identidad. Fumar es parte de su pasado, no de su presente. Y este es el punto clave que quiero destacar hoy. No se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de cambiar quién creemos que somos. La mayoría de las personas intentan cambiar sus hábitos, enfocándose en los resultados. Perder peso, dejar de fumar, hacer ejercicio. Pero la verdadera clave para un cambio duradero está en cambiar tu identidad. Una vez que te defines como alguien que no fuma, rechazar un cigarrillo se convierte en algo natural, no en un esfuerzo de fuerza de voluntad. Es un reflejo de tu nueva identidad. Este concepto de identidad es algo que James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, desarrolla a fondo. Él dice que nuestros hábitos son la evidencia de nuestra identidad. Cada vez que realizamos una acción, le estamos mostrando a nuestra mente quién creemos que somos. Y esto lo podemos ver en el ejemplo de una persona que lucha por dejar un mal hábito, como morderse las uñas. James Clear cuenta la historia de Brian Clark, un hombre que estaba tratando de dejar de morderse las uñas, pero en lugar de concentrarse solo en dejar de hacerlo, cambió su identidad. Empezó a hacerse manicuras, a cuidar sus manos y con el tiempo dejó de verse como alguien que se mordía las uñas. Ahora se veía como alguien que cuida sus manos y al cambiar esa creencia sobre sí mismo, el antiguo hábito desapareció de manera casi natural. Este es el poder de cambiar la identidad. Cuando defines quién eres, los hábitos que reflejan esa identidad se hacen mucho más fáciles de seguir. Si quieres ser una persona saludable, tu cerebro buscará formas de ser coherente con esa identidad. Aquí es donde la mayoría de las personas se topan con un obstáculo. Intentan cambiar algo superficial, como quiero perder peso o quiero dejar de fumar, pero no abordan la raíz del problema, la identidad. Este es el gran error. Creemos que la identidad es algo fijo, algo que no podemos cambiar. Pensamos, siempre he sido malo en matemáticas o siempre llego tarde y dejamos que esa autoimagen sabotee nuestros esfuerzos. Es como tratar de construir una casa hermosa sobre cimientos podridos. Si no cambias la base, que es tu identidad, las mejoras superficiales no durarán. Entonces, ¿cómo cambiamos nuestra identidad para que nuestros hábitos mejoren? Una de las claves está en dejar de pensar en quiero lograr X cosa y empezar a pensar en quién es la persona que logra ese objetivo. Es una sutil pero poderosa diferencia. Si quieres ser un corredor, pregúntate, ¿qué haría un corredor? ¿Me pondría las zapatillas y saldría a caminar 5 minutos? ¿O me quedaría en el sofá? Cada vez que actúas como la persona que quieres ser,
ganas un voto a favor de esa identidad. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ganar la mayoría de los votos. Así que, si te dices a ti mismo que eres una persona saludable, cada pequeño acto que refuerce esa creencia, como hacer una caminata o elegir una comida saludable, refuerza tu identidad de ser una persona saludable. Hoy hemos aprendido que la clave para hábitos duraderos no está en la fuerza de voluntad, sino en cambiar nuestra identidad. Cuando te defines como alguien que ya ha alcanzado tu meta, los hábitos que apoyen esa identidad se vuelven más fáciles. Entonces, te dejo con un desafío para esta semana. Elige una pequeña acción que la persona que quieres ser realizaría. Si quieres ser lector, lee una página. Si quieres ser deportista, haz una sentadilla. Gana ese voto. Si este episodio te inspiró, suscríbete, deja tu comentario y compártelo con alguien que también quiera empezar a construir una identidad sólida. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde exploraremos cómo construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos, para que tus hábitos se conviertan en una segunda naturaleza. No te lo pierdas.